Hacedores de la historia. Los incas no tenían registro escrito de su historia. Gran parte de ella se reconstruyó hacia el siglo XVI a partir de crónicas y diarios españoles posteriores a la conquista. Muchos de estos relatos describen la vida cotidiana del pueblo inca durante el imperio. Los nombres de quienes cultivaban los campos y construían los caminos se han olvidado, pero se conservan los nombres de la familia gobernante y los miembros de la nobleza. Durante siglos, la historia acerca de los primeros emperadores recordados en la tradición inca pasó de padres a hijos mezclándose con mitos y leyendas. Por eso, a la llegada de los españoles aún estaban frescos en la memoria del pueblo los últimos 100 años del gobierno inca. Desde 1438, cuando Payacuti Inca Yupanqui llegara al trono. Así, y gracias a cronistas mestizos como Garcilaso de la Vega, el Inca sabemos tanto acerca del imperio. Camino a la ruina. El emperador recorre el imperio. Los gobernantes incas tenían un poder casi ilimitado. Sin embargo, las fuertes rivalidades de la familia real los destruyó. A la llegada de los españoles, en 1532, el imperio estaba dividido entre los partidarios de Huáscar y de Atahualpa, su hermano. Mama Ocllo. Pintura del siglo XVIII que recrea a la emperatriz Mama Ocllo sosteniendo una máscara de la luna. Algunos mitos incas afirmaban que era hija de la luna y su hermano Manco Cápac, hijo del sol. Mama Ocllo se casó con su hermano, quien se convirtió en el primer gobernante inca, y tuvieron un hijo llamado Sinchi Roca. Línea del tiempo. 1492, conquista inca del norte de Chile. Huayna Cápac sube al trono. 1498, Huayna Cápac conquista parte de Colombia. El imperio inca alcanza su mayor expansión. 1523, Alejo García, un náufrago español, entra por el este a territorio inca atacando con guerreros Chiricuana. Muere durante el viaje de regreso. Un quipu usado para los registros de gobierno. 1525. Huayna Cápac muere sin designar sucesor. Su hijo Huáscar es elegido y coronado como el 12º Zapa Inca en Cusco. Su hermano Atahualpa reclama el trono. La lucha entre hermanos por el poder desata la guerra entre los incas. Guerrero inca. 1526, una expedición española advierte naves incas en la costa del Pacífico. 1529, el rey de España aprueba el plan de Pizarro para la conquista de Perú. 1532, Huáscar es derrotado por su hermano Atahualpa. Bajo el mando de Pizarro, los españoles entran a la ciudad de Cajamarca y matan a 7.000 incas. Atahualpa y su hermana Azarpay son asesinados por los españoles. Puente inca de cuerdas. Perdón. Yoki Yupanqui, hijo de Sinchi Roca y escogido en lugar de su hermano como gobernador de las tierras cercanas a Cusco, fue un gobernante sabio y su reinado fue pacífico. Su hijo, Maita Cápac, fue un guerrero que expandió su imperio conquistando pueblos vecinos. Pachacuti Inca Yupanqui gobernó desde 1438 a 1471. Inca Yupanqui era príncipe cuando mostró su valor en la guerra contra el pueblo chanca. No obstante, su padre, Huiracocha, eligió como emperador a otro hijo, Inca Urcón. Yupanqui reclamó el trono y se llamó a sí mismo Pachacuti, que significa el mundo puesto al revés. Urcón sería asesinado, muriendo su padre poco después. Atahualpa gobernó 1532 a 1533. Atahualpa, conocido como Atahualpa o Atabaliba, fue hijo del gran emperador Huayna Cápac,
quien murió inesperadamente en 1525 cuando su hermano Huáscar fue coronado en Cusco. Atahualpa se quedó en el norte con su ejército, iniciando una amarga guerra fratricida. Hecho prisionero Huáscar, Atahualpa subió al poder. Entonces, y antes de que el imperio pudiera recuperarse de la guerra, los españoles invadieron y Atahualpa fue capturado y ejecutado. Atahualpa Yupanqui. Los incas se rebelan contra España. Los incas sitian y queman la ciudad del Cusco. Colapsa el imperio inca. Cura Oclo y Manco Inca establecen en Vilcabamba el último estado inca. Los españoles pelean entre sí en las Salinas, cerca del Cusco. 1539, Cura Oclo, sucesora de Azarpay y esposa hermana de Manco Inca, es ejecutada por los españoles. 1541, Pizarro es asesinado. 1545, Manco Inca es asesinado. 1572, la resistencia inca dirigida por Tupac Amaru I, último gobernante inca, es derrotada y él es ejecutado. Vilcabamba y Machu Picchu son abandonados. 1742, crece la resistencia. Se llama a los incas a la restauración del imperio. 1780, José Gabriel Condorcanqui quien adopta el nombre de su antepasado y se autonombra Tupac Amaru II, dirige los levantamientos indígenas que pretenden restaurar el imperio inca. 1781, Tupac Amaru II es capturado y torturado hasta la muerte. Conquistador español de 1781 después de Cristo. Los señores del sol. Las primeras tribus que habitaron en los Andes y en la costa del Pacífico eran grupos de cazadores y agricultores que al organizarse necesitaron líderes cada vez más fuertes para sus ciudades y reinos. Alrededor del 900 después de Cristo, Chimor era gobernado por poderosos señores. El emperador inca fue llamado Sapa Inca, líder único, descendiente del sol. Era considerado un dios y tenía poder absoluto sobre sus súbditos. Sin embargo, siempre debía estar en guardia, pues entre sus parientes había muchos rivales al trono. Cada emperador se construía un nuevo palacio en la ciudad de Cusco. Los emperadores eran tratados con el máximo respeto y con frecuencia permanecían ocultos ante el pueblo. La emperatriz, o cuya estrella, era la hermana o madre del emperador. Le atribuían origen divino y encabezaba el culto a la diosa de la luna. Además, se esperaba que el próximo emperador fuera uno de sus hijos. Un emperador tenía muchas esposas secundarias y se dice que Huáscar tuvo 80 niños en solo 8 años. Líderes religiosos. Cada mes, durante festivales especiales y antes de las batallas, se ofrecían a los dioses sacrificios de llamas. El Sapa Inca controlaba todas las actividades religiosas. En el siglo XV, el emperador Wiracocha Inca declaró el culto al dios Wiracocha, el creador, a quien él nombró como más importante que el culto a Inti, dios sol, lo que disgustó a muchos. Elegir mujer. Los Akya-kuna eran niñas educadas durante 4 años en religión, tejido y labores domésticas. Al crecer eran las esposas secundarias del emperador. Se casaban con nobles o se hacían sacerdotisas o mamacuna, vírgenes del sol. Figuritas como esta tenían ropa especialmente hecha para ellas que se ha destruido o perdido. Un abanico de peumas. Un abanico de peumas. Prepara lápiz, cartón, regla, tijeras, pinturas de colores brillantes, pinceles, agua, cinta adhesiva, acolchado de algodón, cola fría, lino o yute, aguja, hilo y cuerda.
Sobre el cartón dibuja y corta una pluma de 18 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho en la parte media. Dibuja en el cartón 9 veces la misma forma. Pinta las plumas con colores brillantes. Usa rojo, naranja y amarillo para que parezcan aves de una selva. Deja secar completamente. Corta cada pluma, haz cortes diagonales a cada lado simulando el efecto de pluma. Pinta ahora el revés de tus plumas. Deja secar. Une las plumas por los extremos delgados y despliégalas formando un abanico. Asegúralas firmemente en esa posición con cinta adhesiva. Corta un rectángulo de acolchado de 9 centímetros de ancho que te permita envolver la base de las plumas varias veces. Pega según se muestra. Corta una tira de yute o lino de 5 centímetros de ancho. Desde la base de las plumas envuelve el acolchado hasta la punta. Fija la tela con unas puntadas. Envuelve firmemente la cuerda alrededor del lino, formando el mango del abanico. Dobla y anuda las puntas de la cuerda y pégalas para asegurarlas. Comandante en jefe. El emperador sentado en su trono lleva un tocado de borlas, de lana o yautu, decorado con oro y plumas, y grandes arracadas de oro y un cetro. A su lado, los jefes del ejército esperan órdenes. Los emperadores dirigían activamente las campañas militares, postergando al ejército para mantenerse en el poder. Agua fresca. En Tambo Machay, al sur de Cusco, el agua fresca y limpia era llevada de los manantiales sagrados. Aquí el gran Pachacuti Inca Yupanqui se bañaba después de un duro día de cacería. El muerto viviente. Un emperador momificado desfila por las calles cuando el emperador moría. Su palacio se volvía su tumba. Una vez al año el cuerpo se llevaba a Cusco en medio de grandes celebraciones. La pintura es de Guamán Poma de Ayala, descendiente de los incas, que en el siglo XVII retrató la vida inca.